Empezando con las definiciones, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define la migraña como un dolor de cabeza intenso que se produce generalmente en la mitad del cráneo y se asocia a mareo o vómito. Creo que esta es la definición más general que podemos tener en cuenta para abordar la migraña. En cuanto a la etimología, pues tiene dos orígenes realmente. El origen latino de micrania transmutó y aproximadamente en el siglo XV la palabra hemicrania del latín se volvió migraine en francés, que posteriormente como parte de un anglicismo pasó al español como migraña. Por otro lado, su origen árabe, que es como jaquica, que quiere decir mitad. Como pueden ver, tanto la hemicrania como la jaquica se refieren a la mitad de la cabeza. Son sinónimos porque se refieren a una misma entidad. No obstante, desde el punto de vista de neurología, se considera solamente la migraña. La jaqueca como tal no es una entidad, sino ya hace parte como un sinónimo de la migraña. Pero pues podemos ver que los orígenes de la palabra en sí son un poco distintos. Hay que hablar de la migraña como una condición neurológica, es decir, es una enfermedad con una serie de constelaciones de síntomas que vamos a discutir posteriormente y que está un poco evidenciado en esta gráfica. Podemos ver que la migraña como tal causa inflamación de los nervios que van a regular el flujo sanguíneo de las arterias del cerebro. Esta pérdida de la regulación del flujo sanguíneo de las arterias del cerebro van a producir o van a generar el dolor y toda la serie de manifestaciones clínicas que vamos a discutir posteriormente. Voy a hablarles un poco algo de historia sobre las concepciones históricas de la migraña. En el siglo 7000 a.C. ya había evidencia de trepanaciones. Las trepanaciones inicialmente, las trepanaciones son huecos en el cerebro. Acá está un poco evidenciado lo que es una trepanación y el instrumento inca con el cual hacían la trepanación. La trepanación inicialmente tenía como un significado mágico en el sentido de que en la medida que se abría una ventana al cerebro, la persona se podría liberar de sus demonios. No obstante, en un análisis un poco más concienzudo de los textos que refieren a la trepanación como algo mágico, uno puede de alguna manera intuir o deducir que los pacientes también presentaban dolor de cabeza, y entonces esta es como la primera medida de tratamiento que se generó para la migraña. Los primeros tratamientos sistemáticos prescritos por la figura de médico en el antiguo Egipto consistían en poner una figura de cocodrilo de cerámica amarrado con un lino. El lino tenía inscripciones de los dioses y esto tenía como objeto curar a la persona del dolor de cabeza. Paradójicamente, muchos de ustedes o muchas de las personas que conocen a alguien que tiene migraña o en sí mismo han sufrido migraña alguna vez, saben que a veces la presión de la cabeza, o sea, presionarse la cabeza tanto con una venda, con una valletilla, bueno, o incluso con las propias manos, puede disminuir un poco el dolor de cabeza. Esto realmente tiene una explicación desde el punto de vista neurológico, el hecho de que con la presión que uno puede ejercer, la presión externa que uno puede ejercer en el cráneo, se puede disminuir el dolor de cabeza. Esto no es solamente una creencia coloquial, también tiene pues mucho de sentido desde el punto de vista neurológico. En el año 200 después de Cristo, la palabra a la que le hacía referencia, la hemicrania, fue descrita por primera vez por Galén. Y Thomas Willis, que es un neurólogo muy importante, y relacionó los cambios, como les había explicado, en la irrigación del cerebro como posible causa de la migraña. Entonces, más o menos estos son como algunos datos curiosos y cortos sobre la historia del concepto de la migraña. Entonces, a partir de aquí voy a tratar de desarrollar unas preguntas que de pronto, tratando de predecir de alguna manera algunas preguntas que ustedes se han hecho en algún momento respecto a la migraña.
se han hecho o han escuchado en alguno de sus familiares o amigos. Entonces vamos a coger cada una de las preguntas para tratar como de responderlas y vamos a prescindir un poco de lo interactivo en este punto, pero espero que las preguntas que a continuación les voy a mostrar generen muchas más. Bueno, entonces quería mostrarles esta gráfica que evidencia la esencia de la migraña, de la mitad de la cabeza, pues una cabeza dividida. Esto pertenece al archivo de un hospital un hospital neurológico de Inglaterra, donde pues tienen especialistas muy buenos en migraña y normalmente los pacientes a veces llevan sus percepciones de cómo vivencian su migraña. En cuanto a las percepciones artísticas, vamos a ver un poco más sobre eso a continuación. Entonces, ya tenemos en cuenta cuál es la definición de migraña. Un dolor generalmente en la mitad de la cabeza, que pulsa, que puede asociarse a náusea o vómito. Hay una característica de la migraña importantísima, que es el aura. Entonces, mi médico me dice que tengo migraña con aura. ¿Qué es el aura? Probablemente no en la consulta o en lo que ustedes han escuchado no ha quedado muy claro qué es el aura. Pues el aura son síntomas neurológicos que preceden la aparición del dolor de cabeza. Son síntomas neurológicos que normalmente en la mayoría de las veces se dan en el campo visual o también se pueden dar como en la sensibilidad o de manera menos frecuente combinada. La mayoría de las veces, si ustedes han sufrido alguna vez de un ataque migrañoso, han podido pues tener visión borrosa, manchas negras en el campo visual, alucinaciones visuales de forma de visión en zigzag en color o visiones grandes o pequeñas de percepciones grandes o pequeñas de las cosas. Estos pues desde el punto de vista técnico se llaman micropsias y macropsias, que es la percepción agrandada o disminuida de las cosas del entorno cuando pues realmente tienen un tamaño normal, o el adormecimiento de alguna parte del cuerpo. Estos son como los síntomas del aura más frecuentes. Normalmente el 10% de las personas con un diagnóstico de migraña sufren aura. El restante 90% tienen un dolor de cabeza con las características de la migraña que revisamos, pero no necesariamente con estos síntomas que preceden a la aparición del dolor de cabeza. Quería hacer referencia en este punto del aura a Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que sufría de migraña. Y si recordamos esta maravillosa obra de arte, recordamos que en algunos puntos de la historia Alicia se agrandaba o se disminuía y pues esto correspondía como los objetos de su entorno. Acá podemos ver cuando percibía de manera diminuta el conejo y acá cuando percibía de manera gigantesca el ratón. Entonces esto más o menos corresponde a las micropsias y a las macropsias, o sea, a cómo podemos percibir en determinado momento los fenómenos de aura en una migraña. Aunque los fenómenos de aura más frecuentes son las luces o como los destellos brillantes.